Padre de amor, de misericordia, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra a ti, porque solamente tú te la mereces, Señor. Gracias una vez más por un día más de vida, por un día más de tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Nos sigue a cada uno de nosotros, Señor. Sigue cada día más poniendo fuerza, poniendo discernimiento, Señor, en nuestras decisiones de cada día, para mantenernos firmes en el camino que tú preparaste para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Espíritu Santo, con nosotros una vez más. Amén y amén. Entonces, mi amado, el día de hoy voy a estar compartiendo unos 3 versículos diferentes como plataforma para que podamos entonces desarrollar la enseñanza del día de hoy. Vamos a empezar con Romanos 3, 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26. Y estaré leyendo estos versículos en la traducción del lenguaje actual. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Salmo 51, 5 al 7 nos dice la palabra. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. ¿Tú quieres que yo sea sincero? Por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Primera de Juan 1, 8 al 9 nos dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Amado, el contexto de estos 3 versículos enseña que todos los seres humanos han pecado desde su nacimiento y por tanto están alejados de Dios. Sin embargo, Dios ofrece perdón y limpieza a quienes reconocen sus pecados y confían en Él, mostrando así su amor, justicia al restaurar a quienes se arrepienten sinceramente. Amén. Amado, ustedes han escuchado una expresión que dice, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿La han escuchado, verdad? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Amén. Amén. Okay. Entonces, el tema de hoy dice, ¿quién va al infierno? Una pregunta. ¿Quién va al infierno? ¿El pecado? ¿El pecador o el pecado? ¿Quién va al infierno? El pecador. ¿El pecador o el pecado? El pecador. Aleluya. En realidad,
Ahora bien, esa frase no aparece textualmente en la Biblia. Nosotros la usamos mucho cuando queremos decirle a alguien como que está en pecado, tranquilo, que Dios te ama. En realidad no aparece textualmente en la Biblia. Aunque muchos cristianos, oiga bien, la atribuyen erróneamente a las Escrituras. Es una expresión popularizada por San Agustín. Pero sí le digo que el principio sí es profundamente bíblico lo que dice esa expresión. Profundamente bíblico. Por ejemplo, si nosotros vemos en Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O Juan 3:16, que dice el amor de Dios por el mundo pecador que Él tiene, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. O en el libro de Ezequiel 33:11, que dice, no quiere la muerte del impío, sino que vuelva el impío a su camino. Es cierto, Él nos ama, pero hay una condición que se nos olvida a nosotros y simplemente nos quedamos ahí. Decirle Dios ama al pecador y aborrece el pecado, como queriendo justificar algo, pero Dios tiene siempre una segunda parte que debemos cumplir nosotros. Y ahí es que nos quedamos. Y muchas de las personas se han quedado así mismo creyendo que están bien porque se le ha dicho que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y en verdad es cierto, pero no se puede quedar ahí. Hay que decirle la verdad. Hemos sido nacidos en pecado. Nosotros necesitamos arrepentirnos y luego aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Sí, Él ama al pecador, pero tú tienes que decirle a Él que tiene que arrepentirte de tu pecado. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Porque como estábamos leyendo anteriormente, ¿verdad? Que decía que nosotros debemos dejar, Él nos quita los pecados que hemos cometido. Pero no dice arrepiéntete. O sea, para que no sigas cometiendo pecado. Tiene que haber una parada, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Nosotros no podemos seguir caminando tranquilos porque nos dijeron que Él ama al pecador. El pecador tiene que arrepentirse cada día. Todos nosotros cada día le fallamos en algo a Dios. Y tenemos que irnos a arrepentir, reconociendo que Él es el que está con nosotros. Miren, por ejemplo, cuántos ejemplos hay en la Biblia. La mujer adúltera en Juan 8. Jesús no la condena, pero le dice, no peque más. No peque más. O a Zaqueo en Lucas 19. Jesús entró a su casa, Zaqueo, que era un pecador. ¿Pero para qué? Para transformarlo. Se necesita cambiar de ser pecador y ser transformado. No se puede quedar ahí a mala expresión, simplemente diciéndole, Dios te ama. Hay que decir la verdad para aquel que no conoce lo que es estar en Cristo Jesús, pueda seguir y caminar conforme a los planes que Él tiene para ese pecador. No simplemente le digamos una cosa y lo dejemos ahí, creyendo que Él está bien. No está bien. Nadie que vive en pecado está bien. Todos tenemos que arrepentirnos. O el hijo pródigo, como dice en Lucas 15. El padre fue y abrazó a su hijo cuando regresó, cuando reconoció que estaba fallando, que había pecado contra el cielo y contra él y su familia. Tuvo que arrepentirse. Debe haber un arrepentimiento en nuestras vidas. O Pedro, después que lo negó, con ese amor que Él lo restauró. Él no lo rechazó por eso. O sea, Él no nos rechaza a nosotros cuando nosotros pecamos y cuando nosotros fallamos. Él lo que hace es restaurarnos a nosotros. Entonces, nosotros como cristianos debemos decirle la verdad a aquellos que no conocen al Señor. Que es verdad, Dios te ama, pero Él quiere que tú te arrepientas, que tú cambies, que no se quede ahí con esa expresión que se ve tan bonita. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. El pecado no es que vaya al infierno, el que vaya al infierno es el pecador. Si nosotros no le hablamos la verdad, lo estamos enviando nosotros al infierno, haciéndolo creer que está caminando de la forma correcta.
La Biblia enseña que el infierno es el destino final de quienes rechazan la gracia de Dios y no se arrepienten de su pecado. Es el infierno. Ese es el sitio. Entonces, mi amado, no es el pecado en sí que va al infierno, sino el pecador, el que persiste en su pecado y no acepta la salvación ofrecida por Cristo. Sin embargo, déjeme decirle, el mensaje central del Evangelio es que Dios envió a Jesús precisamente para salvar al pecador del poder y la condena del pecado. Es cierto. Según la Biblia, el pecado no es una entidad que exista por sí sola, como flotando en el vacío, en el aire, separada de la acción, voluntad humana. Tiene que haber un cuerpo humano para que el pecado pueda morar. El pecado se manifiesta, oiga bien, y cobra alguna realidad cuando una persona decide actuar contra la voluntad de Dios. Necesita morar o expresarse a través de un ser humano el pecado. Romanos 5:12 enseña que el pecado entró al mundo por un hombre, lo que implica que el pecado se hizo efectivo en el mundo a través de la desobediencia de un hombre, Adán. Santiago 1:14-15 explica que el pecado surge cuando uno es tentado y seducido por sus propios deseos y al consumarse da a luz el pecado. Esto muestra que el pecado forma parte concreta en la vida, materializarse en los pensamientos, en los deseos y en las acciones de cada uno de nosotros. Juan 1:9 nos dice y establece una promesa de perdón divino. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda injusticia. Amado, una pregunta. ¿Cuántos años han pasado desde que Jesús inició su ministerio? De acuerdo con la mayoría de los estudios, los encargados de cronología, se estima que Jesús inició su ministerio público aproximadamente en el año 27 después de Cristo. Esta fecha, ahora bien, se basa en la información histórica y en los relatos de los evangelios, especialmente en Lucas 3:23, que menciona que Jesús tenía 30 años cuando comenzó a predicar. Y esto nos indica que aproximadamente han pasado hasta la fecha actual 1998 años, y ese mensaje de Jesús es ahora más necesario que nunca. Más necesario que nunca. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál fue ese primer mensaje que él predicó? ¿Qué establece la Biblia? ¿Qué salió por su boca cuando él inició su ministerio? Si leemos en Mateo 4:17, se registra que dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que empezó a decir. Y hoy más que nunca es necesario llevar a la persona al arrepentimiento. Llevarlo. 1998 años desde cuando se dijo por primera vez. Y nos hemos olvidado como si lo hubiesen sacado de que existiera. El arrepentimiento es necesario para poder aceptar y caminar en Cristo. Es necesario. Es importante seguir predicando del arrepentimiento del pecado, porque cada día todos fallamos. Todos le fallamos. Entonces es por su amor, es por su misericordia que estamos de pie, que estamos aquí, que hoy nos ha permitido, nos ha concedido el privilegio de poder compartir esta enseñanza para con cada uno de nosotros. Marcos 1:15 también dice Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio. En ese Evangelio que se nos dio como una promesa para predicarlo. Nosotros estamos creyendo que simplemente tenemos que estar en una iglesia, formar un equipo para salir a predicar el Evangelio. Fue un llamado individual a cada uno de nosotros. Es un llamado personal a cada uno de nosotros, predicar el Evangelio.
para que la gente crea en ese evangelio. Es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, amado, cuando San Agustín expresó esta frase, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso es cierto, muy cierto, ¿verdad? Pero hemos compartido el amor de Dios con los verdaderos, con los impíos. No, tampoco lo estamos haciendo. Y sabemos que tenemos que cumplir con un mandato que se nos fue dado. Mi amado, en estos últimos tiempos que se está viviendo, se habla de todo el pecado para animarlo, para que sigan asistiendo a la iglesia, para que sigan asistiendo, para que formen parte de un número más, de una cantidad más. Pero no se le está dando la palabra que necesita escuchar, que se nos fue dada a nosotros, para que nosotros abramos nuestra boca y la compartamos con aquel que no lo conoce, aquel que anda caminando en pecado. Y tantas cosas son pecado. Porque nosotros además creemos que el pecado es la fornicación, muchísimas cosas que son grandes. Oye, solamente usted mentir sabiendo que no está diciendo lo correcto, está en pecado ante Dios. Tantas cosas sencillas que son pecados. Pero nosotros solamente creemos en esos pecados grandes. Amado, estamos llamados nosotros. Estamos llamados cada vez que podamos hablar a la persona que no le conoce, que debe arrepentirse, pero que primero tiene que arrepentirse y confesar su pecado con su boca, confesarlo. A la persona solo se le habla de las bendiciones y beneficios de asistir a la iglesia. ¿Ah? Pero nada de lo que es verdad dice la palabra de Dios. Nada de la verdadera verdad de la palabra de Dios se le dice. Así como las promesas, oiga bien, y las bendiciones son verdaderas en Dios, también vendrán días malos, las aflicciones con su prueba. Sí, hay que decírselo, no lo engañemos más, hablemos claro. Nosotros que decidimos tomar ese camino, estamos pasando ese proceso. ¿Por qué nos quedamos callados para que el otro que ha venido a buscar de Dios no tenga el conocimiento claro de a qué ha venido? ¿A qué se va a enfrentar? De que tenemos un Dios poderoso que todo lo puede, que nos puede librar de todo lo que Él quiera librar, nos lo va a librar, porque Él es Dios justo, soberano, y se le ha dado toda potestad para que pueda hacer lo que Él quiera. Pero la mayoría, o la mayor promesa que nosotros necesitamos hacerle entender a ese pecador, es que al final recibirán la vida eterna y estarán con Jesucristo. Pero mi amado, debemos permanecer bajo su obediencia hasta el final. Entonces, mi amado, empiezo a cerrar con la enseñanza de hoy. Le quiero dejar esta reflexión para todos. Y le comparto estas cuatro preguntas que están en Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocará aquel al cual no ha creído? ¿Cómo una gente que no se le ha dado la palabra, que no conoce la palabra, cómo va a poder invocar si no ha creído? Porque no lo conoce. ¿O cómo creerá aquel de quien no ha oído? ¿Cómo va a creer si no se le ha hablado de Jesús nunca? Por eso se hace tan difícil a la persona cuando va a la iglesia poder acertarlo, porque nunca se le ha hablado de Jesús. Se le habla de muchísimas cosas, se le anima con todas las bendiciones que hay, con todas las promesas buenas, pero no se le dice la verdad. Se mantiene ahí bajo una tensión. Entonces, cuando esta persona llega a los pies de Cristo y empieza a ver la verdadera verdad de lo que hay que pasar, lo que hay que padecer para estar ahí, entonces muchos se retiran, se alejan, porque no se les dijo la verdad. No se le habló con la verdad. Simplemente llegó a hacer, vamos a celebrar. No. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él los discipuló. Él estuvo con ellos dándole palabras, enseñándole todo lo que iba a venir.
para que estuvieran preparados. Y eso hace falta en las iglesias, de que cuando usted le habla a una persona, lo invita a la iglesia y esa persona acepta a Jesús, empezar a discipularlo con la palabra de Dios, para que entonces él lo conozca y sepa de quién se está hablando. Pero ¿cómo irán si sabe quién le va a predicar? Casi nadie se acerca a nadie para darle una palabra. Nosotros no es el pastor solamente que tiene que predicar. Nosotros todos fuimos llamados a dar palabra, a predicar, a dar a conocer el evangelio. Tenemos toda la responsabilidad de hacer eso. Y se la queremos dejar simplemente a los líderes o al pastor. Entonces ahora, ¿qué sucede? Nadie quiere salir. ¿Por qué? Porque si no se le ha enseñado la palabra, no está capacitado, ¿cómo lo van a enviar? ¿A dónde le va a enviar? Y a decir que si no conoce la verdadera verdad del evangelio, no la conoce. Lo que conoce es reunirse en una iglesia para compartir simplemente. No estamos preparando discípulos, no estamos compartiendo la palabra. O sea, es importante, mis amados. La gran comisión que se nos fue dada de Jesucristo a su creyente es donde mejor se describe, oiga bien, se describe lo que es la gran comisión. Y yo le insto a que lean, que busquen Mateo 28, 16 al 20. Y ahí vamos a encontrar, oiga bien, aspectos muy importantes que debemos compartirlo con aquellos que no conocen a Jesús. El mandato, oiga bien, es una tarea para toda la iglesia, no solo para líderes. Esto es individual, es un llamado individual. La comisión es bajo la dependencia y el poder del Espíritu Santo, que es quien nos guía. No es por mi conocimiento, ni por lo que yo conozco, ni por los testimonios que yo tengo. Es por la guía del Espíritu Santo que fue puesta por Dios en nosotros, la que nos va a llevar, nos va a guiar, abrir nuestra boca y dar la palabra correcta. La misión es un proceso a largo plazo. Mientras tenga vida, es hasta el final del mundo, como dice la palabra. Entonces, mi amado, hoy quiero orar por todos aquellos que no conocen a Jesús, para que aquello que el Espíritu Santo también añadió a la iglesia, porque es el Espíritu Santo, dice la palabra, que va a añadir cada día a la iglesia los que van a ser salvos. No soy yo ni es usted. Nosotros simplemente somos el instrumento. Es el Espíritu Santo que añade, quiera de ser salvo a la iglesia. Entonces hoy el Espíritu Santo ha puesto en nosotros un sentir, lo quiero compartir. Y espero no fallarle al Espíritu Santo, porque a partir de hoy, lo que ha puesto en mí, que cada vez que traigo una enseñanza, comparto una enseñanza, lo ayude a hacer esta oración. ¿Sabe por qué? Porque la persona quizá lo va a escuchar en un tiempo diferente a este tiempo. La persona quizá en el momento que lo escucha está pasando por aflicción, está pasando por una prueba. Entonces, esto es para que cada día que podamos compartir el privilegio, lo que es la palabra, aquel que la escuche y abrió su corazón pueda repetir esta oración con él. Entonces, por eso, oiga bien, mi amado, le quiero decir, si usted ha entendido que Dios, por medio de su Espíritu Santo, le habló a su vida hoy con esta enseñanza y le gustaría ser uno con él, y usted se encuentra solo en este momento, la palabra dice en Romanos 19 que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Tú, mi hermano, que escuchaste este mensaje, tú que Dios te llevó, el Espíritu Santo te movió a que escuchara este mensaje. No sé en qué tiempo, dónde está, en qué país está, pero te llevó a escuchar este mensaje. Te invito a repetir esta oración ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás. Y solamente tienes que decir: Jesús, quiero confesar con mi boca que soy un pecador, que te acepto como mi Señor y único Salvador de mi vida. Te entrego mi vida y límpiame con tu sangre. Hoy abre mi corazón para que tu Espíritu Santo entre en mí y haga morada en él. Dios,
Escribe mi nombre en el libro de la vida, pero nunca, nunca lo borre. Dios, necesito de ti, porque separado de ti nada puedo hacer, como dice tu palabra. Gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, por borrar mis pecados y por permitirme hoy tu misericordia de pasar de muerte a vida. Amén. Padre, gracias. Gracias una vez más, Espíritu Santo, porque tú nos has permitido compartir esta enseñanza, Señor. Solamente tú conoces lo que has depositado en nosotros para compartirlo hoy. Tú conoces quién escuchará este mensaje, quiénes se van a arrepentir después de haberlo escuchado, quiénes van a clamar a ti, Espíritu Santo de Dios, porque es a ti que deben de clamar, es a ti que deben de pedir perdón. Nosotros siempre repetimos, somos el instrumento para compartir esta enseñanza. Mi amado, si te ha tocado tu corazón, abre tu corazón. No importa que estés solo, simplemente cree que Él puede hacerlo y confiesa y repítelo. Pídele que perdone tu pecado. Pídele que perdone tu pecado. Y que toda gloria y toda honra sea dada a Dios, al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo de Dios, que en verdad quiere que cada uno venga al arrepentimiento, que Él anhela, que nadie se pierda, para que podamos estar con Él en la vida eterna. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.